¿Recuerdas Venezuela? Cuando el presidente Trump envió fuerzas especiales a Caracas para capturar al expresidente Nicolás Maduro en medio de la noche a principios de enero, la mayoría de nosotros pensamos que esa iba a ser la noticia más importante del año. Si tan solo lo hubiéramos sabido. Hubo una cobertura intensa sobre lo que significaba este arresto para América Latina, especialmente porque solo unos meses antes de las operaciones, Washington había publicado el documento de Estrategia de Seguridad Nacional. Eso puso mayor énfasis en América Latina. Se consideró como un regreso a la doctrina Monroe que guió a Estados Unidos en el siglo XIX. Básicamente que América era el patio trasero de Washington y que todas las demás potencias debían mantenerse al margen. La implicación de todo esto era que Estados Unidos ahora se enfocaría en América Latina, que cosas como las compañías petroleras estadounidenses entrando a Venezuela y la disputa continua con Cuba serían la prioridad, no, ya saben, iniciar una nueva guerra en Medio Oriente. Bueno, saben lo que pasó después. Venezuela desapareció de los titulares, reemplazada primero por las disputas de Trump con Europa y luego por la guerra con Irán. Pero incluso cuando el ciclo mediático pasó a otra cosa, las cosas no se quedaron quietas en Venezuela. Bajo la vicepresidenta Dulcy Rodríguez, el gobierno ha comenzado una purga silenciosa pero profunda del círculo íntimo de Maduro, removiendo a sus leales de posiciones de influencia, aparentemente con el conocimiento de Washington y, en ocasiones, con su presión implícita. El impacto ha sido una silenciosa transformación de la sociedad venezolana, algo que habría sido impensable hace apenas 4 meses. Purgas. Inmediatamente después de la captura de Maduro en enero, Iria Pioza, investigadora principal del Atlantic Council, escribió que su reemplazo, Dulcy Rodríguez, estaba realizando un acto de equilibrio insostenible. Por un lado, tendría que apaciguar a Washington porque el presidente Trump había dejado claro que ella pagaría un precio más alto que Maduro si no hacía lo que él esperaba. Por otro lado, también tendría que mantener la unidad del régimen chavista que Maduro había dejado atrás para evitar una fractura interna o un golpe militar. En los primeros días, Rodríguez parecía caminar con cuidado por esta delgada línea, calmando a Trump sin molestar a los más radicales. Ella pronunció un discurso encendido horas después del arresto de Maduro, exigiendo su liberación e insistiendo en que él era el único presidente del país. Más importante aún, ella pronunció el discurso acompañada de lo que llamó el Consejo de Defensa Nacional de Venezuela, que incluía al ministro de Defensa del país, al fiscal general y a los jefes de la legislatura y el poder judicial, todos ellos aliados cercanos de Maduro. El mensaje, y el hecho de que lo haya pronunciado rodeada de leales a Maduro, tenía la intención de señalar a los sectores duros del régimen que ella seguía siendo una de ellos y que el régimen seguía unido. Unas horas después, su tono había cambiado. Ella escribió en la plataforma de mensajería Telegram que era una prioridad para Estados Unidos y Venezuela avanzar hacia una relación equilibrada y respetuosa, invitando a Washington a trabajar juntos en una agenda de cooperación orientada al desarrollo compartido. Pero aunque decir cosas mutuamente excluyentes a diferentes grupos a veces puede funcionar para los políticos cuando no hay tanto en juego, nadie creía que Rodríguez pudiera mantener esto por mucho tiempo. En algún momento, tendría que dejar de lado la aguja y el hilo por completo y abrazar directamente ya sea a Washington o a los chavistas que quedan en Caracas. Y en la opinión de Pioza, la elección era obvia. Dadas las abrumadoras capacidades militares de Washington, Rodríguez tendría que purgar a los radicales y consolidar el poder en torno a un círculo de leales dispuestos a trabajar con Estados Unidos. Un poco menos de 4 meses después, eso parece ser exactamente lo que ha decidido hacer. Según el New York Times, desde el arresto de Maduro, Rodríguez ha reemplazado a 17 ministros, renovado el liderazgo militar, nombrado nuevos diplomáticos y supervisado la detención de al menos 3 empresarios vinculados a su predecesor. Los que han sido despedidos parecen un quién es quién de la era de Maduro. El general Vladimir Petrino López, quien alguna vez fue considerado uno de los hombres más poderosos de Venezuela y el ministro de Defensa con más tiempo en el cargo durante el gobierno de Maduro, fue removido de su puesto y reasignado para dirigir el Ministerio de Agricultura. Esto fue una degradación masiva para un hombre que había controlado el amplias Fuerzas Armadas de Venezuela durante más de 11 años y que era ampliamente visto como una de las amenazas más plausibles al control de Rodríguez sobre el poder. Para limitar aún más su influencia, Rodríguez reemplazó al alto mando militar de Venezuela. Un general le dijo al Times que muchos dentro del país veían el despido de los altos comandantes como el inicio de una reforma mucho más profunda de las Fuerzas Armadas de Venezuela, guiada por Estados Unidos. Fuera del ámbito militar, Rodríguez apuntó a otros aliados de Maduro, incluido Tareq Williams Saab, el ex fiscal general que estuvo a su lado mientras daba un discurso apasionado en enero. Fue despedido, le dieron un puesto de consolación y luego lo volvieron a despedir. Alex Saab, un empresario nacido en Colombia que ha ganado miles de millones con contratos preferenciales de alimentos y petróleo y fue acusado por Estados Unidos de cargos relacionados con corrupción, fue removido de su cargo como ministro de Industria de Venezuela y posteriormente detenido a petición de Washington. Washington y Caracas actualmente están negociando su destino, lo que podría incluir su extradición a Estados Unidos para ser juzgado.
Rodríguez también ha supervisado, según informes, la detención de otros dos empresarios prominentes cercanos a Maduro, Raúl Gorín, el presidente de una cadena local de noticias de 24 horas, y Wilma Raperti, una magnate petrolera que ganó notoriedad después de ayudar a trasladar combustible al país durante una huelga en 2002-2003 en la empresa estatal de petróleo. Los funcionarios que han sido despedidos han sido reemplazados por aliados de Rodríguez, que incluyen a chavistas más jóvenes con conexiones más débiles a las raíces del movimiento y a los hijos de la aristocracia del partido gobernante. ¿Quiénes están más interesados en cosechar los frutos de la economía de mercado que en preservar el legado de Hugo Chávez? Caracas argumentaría que las purgas tienen como objetivo hacer de Venezuela un país más democrático y eliminar la corrupción que ha sido una característica del país durante gran parte de su historia. La oposición venezolana no está de acuerdo. Ellos ven las acciones de Rodríguez como un intento de consolidar sus propias posiciones antes de cualquier elección próxima. Si bien es innegable que Rodríguez está usando las purgas para reforzar su posición, está claro que Washington tiene mucha influencia en su toma de decisiones. Fuentes cercanas al gobierno confirmaron esto, diciendo al Times que Rodríguez estaba coordinando algunos reemplazos con Washington. Otros dijeron al Times que la influencia de Washington era tan dominante que era como si Rodríguez estuviera gobernando con el tío Sam apuntándole con una pistola a la cabeza. Todo esto hace que la supervivencia de una de las figuras de alto rango del antiguo régimen sea aún más interesante. Dastado Cabello Rondón es el ministro del Interior de la Nación y controla el aparato represivo del partido gobernante. Ya sabes, los matones enmascarados enviados en motocicletas que hicieron que desafiar públicamente al gobierno de Maduro fuera algo peligroso. En teoría, él parece ser exactamente el tipo de figura que Washington exigiría que Rodríguez removiera y alguien a quien ella perseguiría con gusto. Me refiero a que es un tipo con una recompensa de $25 millones por su cabeza debido a sus vínculos con organizaciones de narcotráfico, quien, según el Miami Herald, incluso pudo haber dado una orden para matar al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien en ese momento era senador por Florida. Entonces, ¿por qué no lo han destituido o al menos cambiado a otro puesto? Bueno, hay dos posibles razones. Primero, Cabello tiene vínculos más cercanos con Hugo Chávez que quizá cualquier otra persona en el país, incluso Maduro. Los dos habían sido amigos en la universidad, y ambos participaron en el fallido golpe de Estado de 1992. Eran tan cercanos que, según Jeff Ramsey, un analista de Venezuela en el Atlantic Council, él se veía a sí mismo como el legítimo sucesor de Hugo Chávez, no Maduro. Mantenerlo en el cargo les indica a otros chavistas que, a pesar de las purgas, Rodríguez todavía tiene cierto nivel de lealtad hacia la vieja guardia. En segundo lugar, recuerda que este es un tipo que controla el aparato represivo del partido gobernante. El primo de Cabello, Alexis Rodríguez Cabello, es el actual jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia, que ha sido descrito como la policía secreta del gobierno bolivariano. Desde que asumió el cargo, Rodríguez no ha desmantelado ese aparato. Más bien, según la ONU, ha permitido que se adapte a la nueva realidad en el país. En resumen, en lugar de una transición democrática, Rodríguez bien podría estar planeando mantener su control sobre Caracas por mucho tiempo más. Y para eso va a necesitar a Cabello. Para Washington, dado que la prioridad es la estabilidad en Venezuela, es probable que a nadie le importe realmente quién mantiene esa estabilidad, ni qué tan cuestionables sean. Quiero decir, no es como si Washington alguna vez hubiera apoyado antes a un gobierno latinoamericano despótico mantenido en el poder por una red de policía secreta. Por su parte, Cabello parece haberse dado cuenta de que los vientos políticos han cambiado y se ha reinventado de ser el pitbull del partido gobernante a un garante patriótico de la estabilidad. Durante un mitin del gobierno, instó al público a apoyar plenamente a Rodríguez, diciendo, y lo cito aquí, «Acompañemos a nuestra hermana Delcy. Confiemos completamente en la capacidad ética de trabajo y conciencia de la compañera Delcy». Cuánto tiempo esto le permitirá permanecer en el poder es algo que nadie sabe, pero por ahora parece ser suficiente. Y antes de entrar en las otras facciones que luchan por el futuro de Venezuela, tomemos una breve pausa para contarles sobre nuestro último proyecto. Front Stoco es nuestra plataforma para suscriptores, para las personas que quieren profundizar en estas historias y realmente investigar lo que está pasando en nuestro mundo. Por solo $5 al mes, tienes acceso a 2 videos exclusivos y 2 artículos escritos por expertos cada semana, además de otros beneficios como nuestros nuevos podcasts. Y si sigues de cerca la actualidad de América Latina, hemos hecho un video completo sobre la situación en Venezuela después de la captura de Maduro, sin mencionar análisis más amplios como si la guerra contra las drogas siquiera se puede ganar en la región. Básicamente, si estás disfrutando este video, realmente te va a gustar lo que estamos haciendo en Warfronts. Son $5 al mes. Y ahora, volvamos a la situación en Venezuela. La oposición. Ahora, dejando de lado las purgas, deberíamos hablar de la oposición, que la mayoría de la gente esperaba que gobernara Venezuela tras la destitución de Maduro. El hecho de que no estén en el poder en este momento se debe principalmente a que el presidente Trump no los apoyó, diciendo a la prensa que no tenían el apoyo necesario para gobernar.
Como resultado, la oposición ha quedado fracturada y marginada, y Rodríguez ha tomado medidas para aprovechar al máximo esas diferencias. Ella nombró a Oliver Blanco, quien había trabajado como asistente personal de un líder opositor, como enviado para Norteamérica y Europa. Y no es solo Rodríguez quien se está acercando a la oposición. Los canales parecen ser de doble vía. Según el medio en español El Pase, algunos partidos ya están explorando canales de comunicación con los chavistas para ganar terreno. Este cambio pragmático indica que han aceptado que el poder estará en manos de Rodríguez en el futuro previsible y que sería mejor colaborar con ella que darse al margen. Rodríguez también ha tomado otras medidas para ganarse a la oposición, incluyendo la aprobación de una ley de amnistía que ha beneficiado a casi 5.000 personas que han sido liberadas de prisión o se les han levantado las medidas de detención preventiva. Sin embargo, y esta es la parte más importante, la ley excluye a quienes han sido procesados o condenados por promover acciones militares contra el país, lo cual podría incluir a líderes de la oposición como María Corina Machado, quien ha sido acusada por el partido gobernante de pedir una intervención internacional. María Corina Machado, quien ganó un Premio Nobel de la Paz por su trabajo promoviendo la democracia en Venezuela, era vista ampliamente como la candidata más probable para suceder a Maduro, pero hasta ahora se ha visto excluida del futuro político del país. Actualmente, ella está en el exilio fuera del país después de salir discretamente para recibir su Premio Nobel de la Paz, un premio que más tarde le regaló al presidente Trump. En su ausencia, están surgiendo nuevos aspirantes al liderazgo de la oposición, como Enrique Márquez, un ex candidato presidencial en las elecciones de 2024 que había sido respaldado por Trump. Aunque anteriormente solo se le veía como un candidato suplente de la oposición porque Machado no podía postularse, ha ido ganando apoyo de la gente dentro del país, especialmente después de su arresto. A pesar de esos obstáculos, Machado planea regresar a Venezuela antes de que termine 2026. Ella sigue siendo la figura opositora más popular, según las encuestas de opinión, y su regreso podría cambiar significativamente el panorama político del país, especialmente porque está atravesando uno de los periodos más turbulentos de su historia. Ya mencionamos el arresto de Maduro, que por sí solo sería un evento sumamente desestabilizador para cualquier país. Lo que no hemos mencionado es que, desde que fue arrestado, el país ha tenido varios eventos que, según El Pase, habrían sido impensables hace unos años. Una huelga de transporte paralizó Caracas. Un miembro de la oposición liberado ofreció una conferencia de prensa para denunciar la represión chavista y una marcha sindical avanzó hacia la Asamblea Nacional con pancartas exigiendo mejores salarios y mayores libertades. Jeff Ramsey, el analista del Atlantic Council que mencionamos antes, le dijo a Al Pace, citándola aquí, que los venezolanos están hartos de un sistema corrupto e ineficiente y que ese descontento podría convertirse en un verdadero motor de cambio. Si Machado regresara, podría unir a la oposición detrás de una sola figura y aprovechar ese motor de insatisfacción pública para impulsar un mayor cambio social, como elecciones. Especialmente porque Rodríguez ha permanecido a cargo después de cumplirse los 90 días en que nuestro gobierno interino fue autorizado por la Asamblea Nacional. Y hablando de elecciones. Elecciones. En una entrevista reciente con Al Pase, el hermano de Rodríguez, el poderoso jefe de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se negó a decir cuándo se llevarían a cabo nuevas elecciones. Le dijo al medio que la principal prioridad del gobierno era la economía. Sus comentarios reflejan el sentir en Washington, donde la principal prioridad es mantener al gobierno en el poder el mayor tiempo posible para asegurar una transición estable y no agitar las aguas tanto que ahuyente a los inversionistas. Al decidir dejar de lado a Machado y, en su lugar, trabajar con Rodríguez, quien anteriormente fue ministra de Economía del país y había recibido elogios por su gestión en la industria petrolera. A pesar de las sanciones, Washington ha dado señales de que tiene un mayor interés en asegurar la estabilidad que en lograr avances democráticos inmediatos. Rubio había dicho que Washington tiene un plan de 3 pasos para Venezuela: estabilización, recuperación y transición. Por el momento, Venezuela parece estar en la fase de estabilización y recuperación y puede que pase un tiempo antes de que llegue a la transición. Rubio también le dijo al Senado que, aunque las elecciones son importantes, no se pueden llevar a cabo mientras el gobierno controle todos los mecanismos de poder y la oposición prácticamente no tenga acceso a los medios, con candidatos que son descartados rutinariamente y no pueden estar en la boleta electoral. Por un lado, esto es completamente comprensible. La estabilidad y el rescate de una economía frágil son importantes no solo para Washington, sino también para el pueblo venezolano que ha vivido crisis económicas. Y bueno, lleva mucho tiempo desarrollar instituciones democráticas. Como escribió recientemente el Dr. Christopher Sabatini, director del programa de América Latina de Chatham House, Venezuela tiene mucho trabajo por hacer para sentar las bases de unas elecciones libres y justas. Sin embargo, existe el temor entre los observadores de Venezuela de que Delcy Rodríguez permanezca en el poder y consolide los mismos sistemas que hicieron que Venezuela se alejara de la democracia. Básicamente, madurismo sin Maduro. Tom Shannon, un diplomático estadounidense veterano que ha trabajado en Venezuela desde los años 90, le dijo a The Guardian que cada día que Rodríguez está en el poder es un día en que Venezuela no tiene una verdadera oposición democrática.
Shannon agregó que la presión sobre Rodríguez disminuyó debido a que la administración de Trump está enfocada actualmente en Irán. Citando sus palabras, la presión se ha reducido ahora porque toda nuestra atención militar está dirigida a otro lado y simplemente no hay la capacidad para mantener la presión en Venezuela. Todo esto, en conjunto, pinta un panorama sombrío para cualquiera que esté interesado en ver a Venezuela hacer la transición hacia la democracia. Mientras Rodríguez esté dispuesta a cooperar con Washington para remover a las personas que le piden remover, arrestar a quienes le piden arrestar y dar acceso a las empresas estadounidenses a la riqueza petrolera de Venezuela, Washington parece estar conforme con dejarla gobernar. Rodríguez lo sabe, por eso está nombrando a personas leales a ella en puestos de poder. Ella apuesta a que, cuando llegue el momento de la verdad, a la administración Trump en realidad no le importarán tanto las elecciones. O que puede sobrevivir al equipo actual en la Casa Blanca y eventualmente ser vista como la líder legítima de Venezuela simplemente por estar ahí y estar dispuesta a trabajar con Estados Unidos. Ahora, es completamente posible que estemos siendo demasiado pesimistas y que la administración Trump eventualmente presione a Rodríguez para que realice elecciones libres y justas. Este es el mejor escenario posible. Y es lo que esperamos que suceda porque el pueblo venezolano merece la oportunidad de elegir a sus propios líderes, especialmente después de la elección robada de 2024. Sin embargo, si hay algo que trabajar en el ámbito geopolítico nos ha enseñado, es que preferimos ser pesimistas y equivocarnos cuando el peor escenario no sucede, en lugar de ser demasiado optimistas y decepcionarnos cuando el peor escenario termina ocurriendo. Así que, por el bien del pueblo venezolano, esperamos estar equivocados, pero solo el tiempo lo dirá. Gracias por vernos.